Usted va a estar con nosotros. Se ha hablado tanto del tema docente y de qué va a pasar que no sé por dónde empezar, ¿no? Porque acaba de haber una reunión, pero no sé en qué quedó, que va a haber otra más. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No sé quién me va a empezar. ¿A qué reunión te referís? La del gobernador al mediodía con... Sí. Bien, fue esta tarde, si no me equivoco. Esta tarde, exactamente, con el gobernador, la ministra de Educación y el ministro de Trabajo, Cuartango, así que ya los gremios íbamos con un preaviso de que se iban a tratar diferentes puntos, salvo el tema salarial. Y bueno, en realidad resultó interesante porque justamente los temas que se trataron fueron los temas que estaban también entre los puntos más importantes junto con la cuestión salarial y que no se habían tocado hasta ese momento, como era la cuestión de IOMA, de las personas que vienen sin cobrar desde el año anterior. Si me permitís, Doni, no quisiera interrumpirte, Milena. ¿Tendrán claro quienes nos escuchan qué era lo que pedíamos nosotros con esta irregularidad del comienzo del ciclo lectivo, los paros, las acciones que hicimos? ¿La gente lo tendrá claro o tendremos que puntualizar? La gente no sé si tiene claro a esta altura de las cosas, me parece que no. A mí, por lo menos yo no, bueno, mirá que leo los diarios todos los días. Porque me parece que lo que está diciendo Milena, de los resultados de la reunión de hoy, es un poco la respuesta a lo que estábamos pidiendo con todo este plan de lucha. Entonces yo te lo diría muy rápidamente. El plan de lucha que estamos llevando adelante desde el principio del ciclo lectivo es por el tema edilicio de las escuelas, que se construyan las nuevas que son necesarias y que se reparen las que necesitan reparación. Tema edilicio de las escuelas. Tema de transporte escolar, que es un tema muy importante en nuestra zona rural. Tema de los comedores escolares, sumamente preocupante, porque no se garantizaba que los comedores escolares continuaran con su prestación y porque hubo que bajar la calidad de alimentos que se daban en los comedores escolares. Tema de recomposición del salario docente, no menor, y no es vergüenza, y yo insisto mucho a los más jóvenes, que no es vergüenza decir que pedimos por nuestro salario, es una de las demandas. Otro tema, miles de docentes que tienen meses del año pasado y algunos el año completo sin haberlo cobrado y habiéndolo trabajado. Y, ¿cómo es eso? Ahora te va a poder explicar Milena un poquito esto. Y el otro, el tema del funcionamiento de nuestra obra social, por la cual rigurosamente todos los meses tenemos descuentos. O sea que cuando se dice que estamos peleando por nuestro salario, es cierto, pero hay una serie de demandas que tocan a toda la comunidad educativa. Sobre esas demandas, discúlpame Milena, sí, por porque favor, yo en realidad vine de compañía de esta generación a la que le pasamos las banderas. No tanto. No, te vi con una bandera el otro día. Sí. Bueno, pero no muchos, Doni, tienen la suerte de poder decir que pasaron ya otras generaciones aquellas cosas por las que luchaban. Y nosotros tenemos la suerte de tener estos compañeros más jóvenes que ya han agarrado la posta. Ahora, la reunión con el gobernador de hoy se realizaba, y por primera vez estuvo el gobernador presente, por estas cosas que pedíamos. Y Milena te estaba diciendo de esto que pedíamos, qué es lo que se ha conseguido a la fecha de hoy. Bueno, y ahora sí. Claro, bueno, justamente esto que decíamos, como bien enmarcó Tati, el gobernador estuvo presente, que era justamente lo que se estaba reclamando, que directamente el Ejecutivo esté presente, porque hasta este momento nos reuníamos con, bueno, la ministra de Educación, el ministro de Trabajo, pero también a esta altura de la situación crítica, la presencia del gobernador fue muy importante. Por ahí, por esto que vos nos consultabas de los salarios adeudados. Los docentes podemos empezar nuestra labor en cualquier momento del año. Para eso nos dan una especie de alta, ¿no es cierto?
El tema que sucedió con muchos docentes de toda la provincia es que el alta desde las escuelas se les da, pero en La Plata, que es donde se liquidan los sueldos, ese alta no se llevó adelante. Coincidió también con el periodo que por ahí se acuerdan de que el año anterior la gente de La Plata, los trabajadores de la Dirección General de Escuela, estuvieron haciendo una serie de medidas de fuerza y se tornó bastante irregular la liquidación de los sueldos. Y como no ha pasado nunca, no se liquidó en todo el año, porque la verdad que es una situación que por lo general... Hay gente que no cobró en todo el año. Exactamente. ¿Pero son muchos? Y es muy representativo el número, ¿sí? Son miles de docentes en la provincia. Y la verdad es que nosotros no tenemos ninguna situación anterior de tantos meses adeudados y de gente que trabajó. ¿Y esto se solucionó hoy? No, en realidad se comenzó un principio de compromiso de solución, ya sea por la cuestión del idioma, que la verdad es que es de los puntos que más... pero yo me refería puntualmente a lo de los sueldos. ¿Qué les dijo el gobernador? ¿Le van a pagar? En realidad él se compromete a solucionarlo, digamos, pero firmado no hay nada. Y el gremio, obviamente, los gremios que estuvieron presentes lo que explicaron es que toman este principio de acuerdo como una punta para tratar de ir destrabando los temas. El tema del idioma, como les decía, realmente nos preocupa porque mensualmente todos los docentes integramos y damos parte de nuestro sueldo para el idioma, y las prestaciones están siendo muy recortadas. Personas que son diabéticas, personas que tienen tratamiento oncológico, no tienen sus medicamentos como corresponde, y es una locura, más allá de que cada docente aportó durante toda su carrera, realmente son cuestiones muy, muy sensibles. Hay médicos que no prestan, no tienen la prestación del idioma, farmacias que nos cubren como se cubría en aquel momento, y obviamente IOMA lo que explica es que si bien los docentes estarán aportando regularmente, el gobierno no les gira esos fondos al IOMA, entonces obviamente Pero IOMA es del gobierno, ¿no? Sí, en realidad, ¿cómo? Provincial. Exactamente. Entonces, obviamente que ahí hay un desfasaje que nosotros estamos involucrados indirectamente, porque el aporte se hace. De hecho, Doni, por lo que a mí me informaron, lo único que hay garantía de solución de todas estas demandas es el que no se corte el transporte escolar en las zonas rurales. Sí, pero yo acabo de leer que no va a haber aumento en el combustible para el transporte escolar. Bueno, ahí está la otra historia. No se corta, pero no le van a dar combustible. Ahí está la otra historia. Claro. Porque acabo de leer hoy, en Bahía Blanca, no hay en zonas rurales, vos sabés que yo fui inspectora varios años, en zonas rurales donde hay un trayecto, se lo llama, ¿no? Sí, un recorrido. Un recorrido garantizado de tal que toca determinar, va levantando chicos en el recorrido hasta llevarlos a una escuela. El tema es que al no pagársele a los que realizan ese servicio lo que corresponde, teniendo en cuenta los incrementos de combustible, etcétera, etcétera, termina no habiendo oferentes. Ah. Con lo cual el problema, bueno, hay compromiso de solución, pero ahí sí, también el año pasado le debían meses a algunos. ¿Qué pasó con el tema sueldos? ¿Vos podés explicarme qué pasa con el tema sueldos concretamente? La encargada es ella, bueno, pero no, pregunto para que hable vos, porque si no, no te van a dejar hay problema, no, yo venía los por números cosa, los traigo tuve la posibilidad de ir a la caminata. Ajá. Bueno, contámelo de la caminata. Dale. Bueno, dejo ese tema para ella porque lo tiene bien contabilizado. Durante la marcha, que la primera etapa de la caminata, que fue en Avellaneda, salimos de Avellaneda, alrededor de llegamos del contingente de Adolfo Alsina a las 6 de la mañana. De ahí se hizo una conferencia de prensa de Baradel, en el cual fue comentando por qué se hacía la marcha, que obviamente con todo lo que venía contando la señora Tati, y que iba a tener 3 paradas. Una era en el Triángulo de Bernal, otra en el cruce de Florencio Varela, y culminando con una movilización masiva en La Plata, en la plaza que está frente a la Gobernación. San Martín. Plaza San Martín.
En el trayecto desde Avellaneda, Plaza Avellaneda, que más o menos fue un trayecto general de 20 kilómetros de caminata, en el transcurso de la caminata nos fueron entregando algunos afiches como este, en el cual nosotros se lo daban nada más que a los caminantes. Una vez que se lo daban a los caminantes, esto sobre la marcha se iba acoplando en diferentes etapas gente, docentes de diferentes lugares, gente que acompañaba en las esquinas, gente que no entendía nada de lo que estaba pasando, y a medida que íbamos pasando íbamos repartiendo los volantes. Y bueno, y nos encontramos con muchas cosas. Por ejemplo, gente que al principio no entendía, y por la televisión sobre la marcha, llegando hacia Bernal o lo que fue Florencio Varela, nos iban apoyando. Un ejemplo muy claro, de los departamentos sacaban guardapolos como apoyando la marcha docente. Una vez que llegamos a La Plata, a la primera noche a Florencio Varela, ya éramos alrededor de 2.000 personas, 2.000 docentes caminando. Una gran multitud nos esperó y al otro día a primera hora salimos caminando de afuera de lo que es el circuito de la ciudad de La Plata hasta el Palacio Municipal, donde nos encontramos con una caravana enorme de colectivos. Y bueno, ahora entendí por qué nos daban el cartel. Resulta que a medida que íbamos entrando, toda la gente que se iba acoplando nos iba rodeando y todos los caminantes iban entrando a la plaza. Fue algo genial porque yo, por ejemplo, nunca lo había vivido. Siendo yo de Quilmes y participando con mis compañeros de Quilmes, bueno, me toca participar acá, me encontré con un panorama totalmente diferente. Me tocó participar desde el interior hacia la parte principal de Buenos Aires, con un montón de gente que se abría en el camino con banderas, con bombos, con lo que fuere, para recibirnos a nosotros. Y como siempre, nosotros buscando nuestra bandera, junto con la gente de Suárez, Pigüé, de la zona, tratando de buscar a nuestros compañeros. Que es una experiencia que, bueno, lo recomiendo porque tiene que ver con el hecho de participar. Bueno. Sí, por ahí esto que comenta Cristian estaba enmarcado en una serie de luchas que nosotros como Frente Gremial quisimos llevar adelante porque la idea era acompañar las medidas de fuerza que son el paro con caminatas. Bueno, entonces se marchó bajo el lema Caminamos por la escuela pública. Las caminatas duraban entre 2 y 3 días de acuerdo a la distancia que se recorriera y se terminaba en una gran movilización. Y esto luego era cerrado con una movilización general a la gobernación. Por ahí nosotros lo que queremos rescatar es que gracias, más allá de lo antipáticos que son los paros, nosotros con todas estas medidas de fuerzas, con las caminatas, logramos que el ministro reabra lo que daba por cerrado hace 2 semanas atrás. Lamentablemente, cuando hay que discutir y negociar, se tienen que tomar medidas como medio extremas porque si no, como que no te escuchan. La experiencia es como que nos ha ido reflejando esto. Y bueno, paralelamente la población de Carué ha podido observar que en el distrito, nosotros como sindicato, hicimos acciones que tenían que ver con contarle a la gente, por ahí el que no tiene tiempo de mirar la tele o escuchar la radio o lo que fuere, o no es muy afecto a leer los diarios, a contarle en qué consistía el conflicto docente. Es por esto que hicimos volanteada en el centro de la localidad, hicimos la radio abierta. Y por ahí lo que quiero rescatar con la radio abierta es que nos habíamos propuesto que no participemos docentes. Por eso invitamos a consejeros escolares, a papás, a chicos de los centros de estudiantes, para que todos participen hablando y contando desde su lugar cómo vivían y cómo era esta situación. Te hicimos la competencia, porque sí, bueno, vos hablabas en Calle Colón y sí, nosotros frente al Banco claro. Provincia. Los escuchaba. Sonaban más fuerte ustedes. ¿Cómo es el tema de los sueldos, por último? Cuéntenos Bueno, un poquito eso. qué es lo que pasa con los sueldos. A ver, la cuestión por ahí, y es entendible que la gente se confunda, ¿no? Porque a veces hasta... ¿No me dejas Sí, decir primero? por favor. Sí. Porque yo quedé absolutamente asombrada cuando vi esto. Ahora ella te va a contar en qué quedó En los el tema porcentajes. de qué pedíamos nosotros, qué nos ofrece provincia.
Pero yo no sé si la gente sabe esto. Sabemos que hay gente que gana menos que esto, padres de nuestros alumnos que ganan menos que esto. Pero el otro día yo iba a hacer prensa al interior del distrito con una compañera y pedí estos números, que hacía tiempo que no los tenía. Esto son datos oficiales, o sea que se pueden bajar por internet. Tomo, por ejemplo, que me parece que es lo más representativo, lo más fácilmente ubicable. Un maestro de grado que recién se inicia y sin tener ningún incremento por ruralidad, o sea, un maestro de grado que recién se inicia, su sueldo de bolsillo son 2.755 pesos. ¿Por cuántas horas de trabajo? El cargo de maestro de grado, 4 horas. 4 horas frente al curso, frente a pero alumnos. Bueno, por eso es que todos necesitan un segundo trabajo y un tercer trabajo. Cuando ese maestro de grado llega a 20 años de antigüedad o más, llega a un sueldo de bolsillo de 3.800 pesos. Yo quedé totalmente asombrada cuando vi esto y te voy a contar una anécdota. Eso es con digamos, todos los salarios familiares. Esto es todo. Eso está todo en ahí. su bolsillo, el maestro que recién se inicia recibe 2.700. El que tiene 20 años o más de antigüedad, 3.800. Y yo Siempre voy a contar hablamos por las 4 horas. por 4 horas. Pero vos sabés que si uno quiere ser un buen docente, tiene que preparar clases, leer, está bien, capacitarse, corregir y no tomar 3 cargos o 3 puestos. Ahora, yo cuando leía esto iba en el auto para Rivera, íbamos, y yo pensaba, es anecdótico esto, en un sobrino mío que terminó el año pasado la escuela secundaria. Empezó este año, creo que estos días, los estudios terciarios o superiores, y como el tiempo se lo permite y lo necesita, se consiguió un laburito. Su trabajo consiste, nada menospreciable como trabajo, y él está muy contento, consigue un trabajo en un cine por la misma carga horaria que tiene un maestro de grado. Mi sobrino tiene 18 años y corta las entradas, no va todos los días y puede acomodar su horario a las necesidades suyas de los horarios de estudio. Y su sueldo de ingreso blanqueado son 2.000 pesos. Entonces, para quienes nos escuchen, como yo, así como me asombré yo, no digo que mi sobrino gane mucho, pobrecito, pero digo que no puede ser comparable el trabajo de un maestro de grado que tiene de mínima 20 chiquilines, 20 criaturas a su cargo para hacerlas crecer en inteligencia, en capacidades. Sí, la responsabilidad es otra. Mira el sueldo de base de un preceptor. Esto me parece increíble. Tuve que traer más machetes porque no me lo acordaba. El del preceptor. Mira, un preceptor de escuela secundaria que con 10 años de antigüedad, su sueldo es de 2.900 pesos. Y yo te invito, Doni, a que vayas a una escuela en este momento para que veas que con la universalización del secundario, que comparto, o sea, con el hecho de que todos lleguen a secundaria, el clima en el que se vive en algunos casos, y de eso se hacen cargo los preceptores, los profesores. No puede ser que su salario sea casi el mismo que el de mi sobrino, que ojalá se lo aumenten, que corta las entradas con la misma carga horaria. Ahora, Milena te puede contar en qué están las Antes te negociaciones. leo, dice Sí. buenas noches y yo apoyo a los maestros. Lo que no entiendo es por qué no empiezan con la negociación cuando terminan las clases y no esperar para cuando tienen que empezar las clases. ¿Me pueden explicar eso o es un problema sindical? No, muy buena la pregunta porque nos da pie para hacer brevemente, porque sé que tampoco disponemos de muchísimo tiempo. Las paritarias nosotros pedimos abrirlas el 14 de enero, ¿sí? Bien a principio de año. El gobierno provincial no nos había citado a paritaria para el 25 de febrero, que era la fecha de comienzo
de clases. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para discutir el salario y todos estos puntos que estamos marcando? Si no nos convocan a una discusión, no podemos entrar y tomar la gobernación. Entonces, por ahí, esa pregunta está muy buena para aclarar y recordar que no es responsabilidad de ustedes. No, justamente, y por ahí si se hace un rastreo, obviamente que llevaría un tiempo hacerlo, de las noticias del mundo docente, semana a semana, a principio de febrero, porque se veía que esto se venía retrasando, se hacían llamados a apertura de paritarias, no se retrasó, y como algo que yo realmente hacía mucho que no veía, no tengo muchos años a la docencia, tengo 8 años, se empezaban las clases sin ningún tipo de llamado a reunión. Entonces, si a vos ni siquiera te convocan para tener una reunión, obviamente que no empieza la discusión. Y bueno, por ahí con la cuestión puntual del salario, en todos los medios lo que se publicó fue que el aumento era del 22,50%, que sería una verdad a medias, porque es del 22,50% o 22,5% de acá a enero. Nosotros en marzo, enero del año que viene. del 2014, nosotros en marzo estaríamos teniendo un aumento del 12,5%, es decir, ese sería el verdadero aumento. Ese es el aumento verdadero. En septiembre tendríamos un aumento que sería del 6%, y en diciembre, para cobrar en enero de 2014, uno del 4%, es decir, totalmente fraccionado ese 22%, ¿sí? Porque obviamente un 22%, bueno, podría llegarse a evaluar o no, es fraccionado, y este fraccionamiento nosotros sabemos que se licúa a lo largo de todo el año. Así que bueno, por ahí para desmitificar esto de que el aumento fue del 22,5%, porque es una realidad media, CESAL 2014. ¿Tati, querés decir algo? No, me pareció que... No, yo lo que quería preguntar pero por ahí lo dejamos porque yo conectaría con tu introducción al programa, con lo de Cuba. No, puedo decir lo que quieras. Puedo decir lo que quiera, ¿cómo no? Si es cortito, porque tengo otro invitado. Cortito, claro. Yo conocí Cuba en el 93. En el 93 tuve la fortuna de ir por un tiempo, una semana recorrí Cuba, y la otra el Congreso Pedagógico, un congreso pedagógico muy importante internacional, que cerró en La Habana. Ahí tuve también la suerte de escucharlo a Fidel, que como vos decías, soy larguero para hablar, ¿no? Porque habló 3 horas y media, 4. Pero lo que yo recordaba, lo recuerdo, lo tengo grabado, es que en el fondo del escenario, sobre el telón rojo, había un enorme letrero con unas palabras de Martí. José Martí es un héroe cubano, lo habrás visto presente en distintas cosas. Y las palabras de Martí eran: un pueblo educado será siempre fuerte y libre. Y a eso es a lo que apostamos nosotros, que es la educación la que nos puede fortalecer desde lo personal y como pueblo. Pero ve aquí una cosa, yo comparto totalmente los lineamientos de política educativa de este gobierno, pero ninguna de esas cosas se puede hacer realidad si no hay financiamiento. Entonces, ¿Ustedes responsabilizan esto solamente a Scioli o también al Gobierno Nacional? Y hay responsabilidades compartidas en el sentido de que, por ejemplo, nosotros algunas cuestiones se piden a nivel provincial porque está en las manos de la provincia, pero por ejemplo el impuesto a las ganancias o la paritaria que se volvió a cerrar unilateralmente desde nivel nación son inaceptables, ¿no es cierto? Porque, bueno, si queremos abrir al diálogo no podemos cerrar 2 años seguidos una paritaria de manera unilateral, porque, bueno, es cerrar las puertas a todo. Sí, así paritaria tiene cualquiera. Cuando la cierran, cuando ellos quieren, paritaria a todo el mundo. Como todos liberales. Cuando nosotros empezábamos a organizarnos como sindicato, los chicos no lo saben, eran las primeras épocas, qué sé yo, por qué años, los 82 más o menos.
Y entonces teníamos que tomar una medida y nos reuníamos todos los profesores y entonces se llevaba a votación. Y me acuerdo mucho de uno, si llevas a votación es que aceptás un mecanismo democrático. Entonces votamos por votación, no sé qué medida se aceptó, ponele que fuera mañana no trabajamos, ponele que fuera esa. Entonces me acuerdo mucho de un profesor que terminada la votación dice, bueno, ahora corresponde que cada cual haga lo que quiera. Así es muy fácil. Bueno, yo no sé qué decirle, la verdad que a uno le da como ciudadano mucha lástima por los chicos, por los días de clase que se pierden. Yo sé que a otros les da mucha bronca porque, bueno, no solo son los días de clase, sino los padres que trabajan, que los chicos ya no la organización de la familia. Que bueno, que a veces hay padres, y no voy a decir que son todos, pero hay padres que piensan que la escuela es una guardería, que también es otro error. Pero bueno, lo cierto es que yo, desde mi punto de vista, en esto no los culpo a los docentes ni a los padres, los culpo al Estado, que es el que tiene que tener los recursos previstos para que esto no ocurra, sea nacional, provincial o, si le tocara en algo, el Estado municipal. Para eso pagamos los impuestos todos, para eso votamos para que nos administren bien y que no nos sigan mintiendo con la calidad educativa y la inclusión educativa, si después la inclusión educativa es para pagarle 2.000 pesos a un maestro que esté 4 horas delante del chico. No hay mucha inclusión ahí, ¿no? Me parece a mí. Sí, además, por ejemplo, los compañeros docentes que tienen familia, que tienen niños, cuando superan determinado monto de sueldo, no se les paga el salario familiar. Y entonces la verdad claro, que también es algo inadmisible porque todos los niños... Sí, hay otros que les cobran una fortuna de ganancias también, de acuerdo a lo que ganan. Y bueno, si lo ganan es porque estuvieron todos los años que estuvieron trabajando y se lo merecen ganar. Como dice Martín Fierro, este es un botón de pluma que no hay quien lo desenríe. Sí, puede ser, puede ser. Yo espero que sí, que algún día, no sé los años que hace que hago televisión y radio, que vienen los docentes a quejarse, ya perdí la cuenta. Si vos me pasás generaciones, yo la vi pasar a todas. Sí. Ayer a la noche, que no sé si estuviste, pero ayer a la noche se hizo un acto del Frente Gremial acá en Carué, sí, sabía, paralelo, digamos, al centralizado en La Plata. Estuvo muy lindo clima, pero yo digo, esta es anoche hicimos antorchas. Ah, sí. Pero vos desde que nos conocés ya hemos hecho todo, bicicleteadas, lanzamiento de globo. No, y lo que a uno más le molesta, en el fondo lo que más te molesta de esto es un poco también tiene que ver con lo del comienzo del programa, ¿no? Que siempre estamos en el mismo punto de partida. O sea, hay cosas en las que se ha avanzado, que el país ha mejorado, que ha cambiado, no por este gobierno ni por otro, no estoy hablando de política, sino en los temas fundamentales. A ver, ¿cuál es un tema fundamental en la sociedad argentina? La educación. Estamos todos de acuerdo en eso. No hay un solo partido político que no diga que hay que mejorar los puntos de la educación y del presupuesto educativo y todo lo demás. Y después viene al gobierno, blanco, negro, colorado, el que sea, y a quién no le pagan, a los que tienen que educar. Yo no entiendo cuál es el criterio, no entiendo. A veces hasta pareciera que somos estúpidos. Doni, y esto no es por ensalzar el sistema o régimen de Cuba que vos conociste, pero ahí se entendió lo que decía Martí y se apostó fuertemente a la inversión en educación y en salud, y los resultados están a la vista. Porque sí, además de ser un pueblo alegre, los cubanos son un pueblo educado. Un pueblo educado. Sí, eso es verdad. Muchas gracias a los tres por haber venido. A vos por el espacio. Gracias por haber estado. Esperemos que la próxima vengan a contarme que arreglaron todo. Que les pagan 10.000 por mes a cada uno y listo. Sí, sí. Algún día llegará, ¿no? Cuando hubo un presidente que creo que fue Arturo Illia, que mayor incidencia le dio el presupuesto educativo en la historia. Creo, si no me equivoco, le dio el 22% del presupuesto, ¿no? El PBI a la educación. No lo tengo presente. Lo echaron a las patadas. ¿Qué memoria tenés vos? Sí, yo hace poquito lo leí porque hace poquito hubo un aniversario de él. Y de eso hablaban. Pero no me acuerdo si era el 22 o el 12. Capaz que sea el 12 y yo estoy diciendo una barbaridad. Pero bueno, ahora ¿cuánto hay? ¿El 6? ¿El 4? ¿Cuánto es ahora? Sí, el 6. Nos vamos a una pequeña pausa y vamos a charlar un ratito con el señor Rubén Besago.